Ni hao, mis pequeños saltamontes. Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y hoy vamos a hablar de una app. Hoy vamos a hablar de una app muy especial. Se trata de Pro Photo Shoot, una app hecha por fotógrafos para fotógrafos. Así es, yo me encontraba un día en Instagram y me topé con ella. Pues la revisé, la instalé y resulta ser que es una app maravillosa. El propósito de esta app es conectar a toda la comunidad que está alrededor del negocio de la fotografía en un solo lugar. La creó un fotógrafo llamado William, con el cual me puse en contacto. Él es muy accesible, es una persona verdaderamente muy accesible, es una persona increíble. Yo le comenté que tenía este canal, que me gustaría comentar con ustedes de qué se trata la app. Y él me dio una serie de orientaciones fantásticas que hoy vengo a contarles cómo son. Esta app reúne a fotógrafos, estilistas, maquilladores, retocadores y vestuaristas. Y la idea es que en cada uno de los lugares donde nos desenvolvemos, la gran mayoría de personas que estén relacionadas con el mundo de la fotografía, con el negocio de la fotografía, se den de alta en esta app para promocionarse, pero además para entrar en contacto con otras personas. Si necesitas una modelo, ahí la vas a encontrar. Si necesitas un estilista, ahí lo vas a encontrar. O una maquilladora, también la vas a encontrar ahí. Y si después de todo que has hecho las fotos necesitas un retocador, ahí lo vas a encontrar. Esta app sencillamente es fascinante. Y es muy reconfortante que haya sido creada por un fotógrafo para todos nosotros. Así que sin más, no quiero seguir hablando, quiero mostrarles cómo funciona para que ustedes se convenzan de que de verdad es una maravilla. Vamos al video. Bueno, ya estamos aquí en el teléfono, vamos a ver cómo funciona esta app. Pro Photo Shoot. Bueno, ya que estamos aquí, esta es la pantalla principal cuando abrimos la app. Y lo que nos vamos a encontrar son algunos perfiles de algunas personas que han subido contenido recientemente. En este caso son modelos y hay un fotógrafo también. Y directamente podemos ver el botón de buscar por si queremos buscar a alguien en particular. Aquí estoy yo, vamos a ver mi perfil. Como podrán ver, yo estoy dado de alta como miembro pro. Se pueden dar de alta también como miembro élite, como una agencia o sencillamente como publicado, que es el plan gratuito que deja subir 5 fotos nada más. Sin embargo, yo estoy dado de alta como miembro pro y obviamente he subido muchas fotos y puedo subir cuantas fotos me parezca adecuado. Adicionalmente tenemos la pestaña de Instagram, que vamos a ver parte de nuestro perfil. Exclusivamente vamos a ver 9 fotos, pero podemos verlo. Y si quiero ver más material del perfil de Instagram de la persona que estoy buscando, puedo darle al botón de Instagram para ir a su perfil. Además, tiene una pestaña que se llama Estadísticas, donde hay algunas cosas que se ven. Dicen que aquí menciono que soy un fotógrafo profesional. Estuve en línea hace 55 minutos. Puedo viajar, hace TFP, que es Time for Photo, que es como son pruebas. Yo he puesto que no los hago y aquí he puesto tarifa por hora, contáctame. No he puesto el precio de mi tarifa por hora porque varía muchísimo en mi caso. Sin embargo, ustedes pueden poner ahí un monto, el monto que deseen por hora. Luego está la pestaña de acerca de, que es donde hay una pequeña sinopsis de lo que yo hago y ustedes pueden poner más si quieren. Tenemos este icono aquí que es para visitar la página web. En este caso yo ya la tengo cargada. No se las voy a mostrar porque quiero que vean la app. Esto es para editar el perfil y esto es para cargar fotos. Aquí podemos cargar fotos, por ejemplo, del carrete de nuestro dispositivo. Y aquí tenemos algunas fotos que son las que he cargado hasta ahora. Luego, para editar el perfil podemos ir a este apartado que está aquí. Y va a aparecer una pantalla como esta. Obviamente yo ya he editado mi perfil, pero voy a hacerle una demostración rápida a ustedes de cómo se edita. Aquí en principio eliges tus profesiones. Paso 2 de 5, elige uno de tus dos. Elige uno o dos que te describan mejor. Entonces yo puse fotógrafo, por supuesto, pero aquí pueden poner modelo, vestuarista o armario, como han hecho la traducción, cabello y maquillaje, que es MOA, fotógrafo, compañía o marca y retocador. Yo soy fotógrafo, le doy a siguiente. En siguiente voy a ingresar mi nombre, por supuesto, ya obviamente lo ingresé, y mi localidad. Obtener la ubicación, yo la obtuve automáticamente de mi dispositivo. Y luego aquí voy a poner mi moneda preferida. En este caso yo puse dólares americanos, pueden poner euros también.
Y aquí pueden poner, por ejemplo, el coste de su hora. Yo puse contáctame, pero pueden poner de 10 a 20, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100, 120, bueno, y así va, ¿no? Luego aquí, si quiero hacer pruebas TFP, que es Time for Photo, yo puedo poner que sí, yo puedo poner que no, o puedo poner que quizás. Yo no hago pruebas. Aquí yo pongo que soy un profesional, pero puedo poner experimentado o principiante, cualquiera de los que a ustedes parezcan adecuados. Me pregunta si estoy dispuesto a viajar. Sí, estoy dispuesto a viajar. Ha publicado, he publicado, por supuesto. Está con una agencia, entonces aquí pongo si estoy con una agencia o no. En caso de ser fotógrafos, hay fotógrafos que están con agencias, pero básicamente esto es para trabajar con modelos. Luego le doy a siguiente. Aquí puedo cargar mi foto y también puedo escribir una pequeña sinopsis de mi trabajo. También lo hice. Aquí, como verán, puedo poner mi perfil de Instagram y mi página web. Y estamos listos ya. Es demasiado fácil poner su perfil en esta aplicación. Luego lo que queda es, por supuesto, hacer todo lo posible para que todo el mundo venga. Aquí tenemos en este apartado, tenemos casting, por ejemplo. Le damos al botón de castings. Y bueno, en mi área no tenemos castings, pero yo puedo agregar uno si quiero. Y pongo, aquí puedo decir título del casting call. Puedo poner los detalles los detalles del casting. Cuándo va a expirar, cuál es la experiencia mínima, si es pagado o no, y creo un casting. Adicionalmente, aquí puedo ver los mensajes que me han escrito y los que yo he escrito. Aquí puedo ver los favoritos que tengo. Aquí tengo la información de mi perfil, mi correo, mi contraseña. Aquí puedo cambiar, por supuesto, mi tipo de suscripción. En este caso yo tengo Pro, que tengo esta que está aquí. Y puedo promocionar mi perfil también. En la aplicación puedo promocionarlo por 7 o por 14 días. Por 14 días son $25 y por 7 días son $15. Podemos saltarlo por ahora y puedo cambiar el modo. Por ejemplo, si estoy de vacaciones, pongo que estoy de vacaciones. No estoy de vacaciones ahora, ya estuve. Puedo ocultar mi edad. Ocultar mi edad no se puede. Puedo eliminar mi cuenta o puedo cancelar la suscripción. En configuraciones, aquí tengo todo en verde, las aplicaciones, actividad de mi cuenta, casting call, solicitud de reserva, mensajes, notificaciones al correo electrónico también, si me llega alguien. Puedo cambiar el idioma, inglés, español, francés o italiano. Y adicionalmente puedo invitar a un amigo. Y le digo por correo, wow, mira esto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Le estoy enviando correos a todas las personas que tengo en mi directorio, que son modelos, fotógrafos, estilistas, maquilladores, retocadores. Los estoy invitando a todos. Y además estoy haciendo este video para que ustedes también puedan formar parte de esta comunidad. Ahora vamos a ir a buscar qué es lo que nos interesa ahora. Esta app, lo maravilloso que tiene es que podemos hacer una búsqueda extensiva de varios perfiles. Entre ellos está el de modelo, fotógrafo, cabello y maquillaje, armario, o sea, vestuarista, compañía o marca o retocador. Estos son los 6 perfiles que maneja esta aplicación. Y podemos ponerle una distancia del lugar donde nosotros nos encontremos. En este caso yo tengo marcado que me encuentro en Caracas. Y aquí podemos ver las clasificaciones de cada una de las personas que querramos buscar. Podemos buscar personas que estén como élite, como agencia, como publicado o como solo prueba. Y podemos marcar aquí la experiencia. La persona profesional, como es en mi caso. Y aquí podemos decir que quiero un profesional que haga solo pruebas. O que sea élite. O podemos marcarlos todos si queremos. Seguidamente vamos a ver el sexo, sí, que es, por ejemplo, si estamos buscando modelos, podemos poner mujer u hombre, o podemos poner todo. La altura de la persona que estamos buscando, 1,20 m es como muy pequeño. Yo le voy a poner 1,60 m o 1,55 m, 56 m. Ahí podemos poner el tamaño de la persona que querramos. La edad mínima, que en este caso es 21 años o 16. Eso va a depender de lo que ustedes necesiten, por supuesto. Y le vamos a dar buscar. Pero yo voy a hacer un cambio de ciudad porque quiero irme, por ejemplo, a la Ciudad de México. Y vamos a ver qué hay en Ciudad de México. Voy a ponerlos todos. Le voy a poner una distancia. De 95 kilómetros porque México es muy grande. Y voy a decirle que quiero todas estas personas de alto perfil. ¿Ok? O no, voy a ponerlos de que hagan pruebas y que sean principiantes. Vamos a ver de esta forma. Sexo todo y le damos al botón de buscar. Vamos a ver qué aparece.
Ok, aparecieron varios perfiles con las características que hemos escogido. Hay bastantes personas dispuestas a trabajar en México, como verán. Hay de todo tipo. Hay modelos, fotógrafos. Por ahí vi un retocador o retocadora. Hay maquillistas, maquilladores. En fin, ahí podemos encontrar una cantidad interesantísima de perfiles con los que podemos trabajar en un momento determinado, en un proyecto, sea un proyecto para una marca o sea un proyecto personal. En fin, es muy ventajoso tener una aplicación, una app con estas características. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Carolina, que se llama como mi esposa. Ajá, y vemos Carolina, tiene un perfil que no es pro, pero sus fotos están muy bien. Podemos ver su cuenta de Instagram, que en este caso Carolina pareciera que no la tiene cargada, pero veamos sus estadísticas. Aquí podemos ver muchas cosas de las modelos. Para contactarla le damos este botón aquí. No, aquí para contactarla sencillamente tenemos que escribirle. Ella puede viajar, ella no hace pruebas. Sus atributos físicos son 32 años, étnica hispana, 61 kilos, altura 1,69. Aquí hay muchísimas cosas. Por ejemplo, ella hace actuaria stock, conceptual y fine art, moda, fitness y traje de baño, cabello y maquillaje, y lencería y boudoir. No hace desnudos. Acerca de ella, bueno, escribe que es una chica colombiana que está en México hace 10 años, en fin, todas las características, y podemos darle un corazoncito. Sí, nos parece que está adecuada, el perfil de ella corresponde con lo que necesitamos. Se lo podemos quitar también, creo, así, ya va. Y le podemos mandar un mensaje. Le podemos mandar un mensaje como el fotógrafo igual y decirle: wow, Carolina, estoy muy interesado en trabajar contigo. Revisa mi perfil y a ver qué podemos hacer. ¿Okay? Esto es maravilloso porque aquí estamos gente seria, gente del medio. Aquí todos estamos persiguiendo un solo propósito, que es crecer profesionalmente o hacer proyectos de cualquier envergadura. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, otro perfil más. Vamos a ver el perfil de Igore, que tiene unas muy lindas fotos también. Vamos a ver. Está muy bien, muy buen trabajo el de Igore. Me gusta mucho. Él tiene un perfil gratis, publicado. Vamos a ver que sí tiene cargado su Instagram, efectivamente lo tiene cargado, y podemos ver más material de Igore en el caso de que una modelo quiera ver el trabajo que está haciendo cada uno de nosotros, y se ve local aquí mismo, podemos ver sus imágenes directamente aquí en la aplicación. Muy bien, muy buen trabajo el de Igore, de verdad, me gusta mucho. Bueno, en fin, básicamente es lo que tiene la aplicación. Y pronto va a tener una nueva característica esta app, que es muy conveniente para todos, porque al margen de lo que tiene hasta ahora, que es muy potente, muy poderoso, pronto, a finales de este año, según me cuenta William, pues él me dijo que para el año que viene vamos a tener disponible la posibilidad de hacer reuniones, la posibilidad de poder pautar desde la aplicación ya directamente para un punto determinado, en un lugar determinado, una hora determinada. Podemos agendar una pauta de trabajo donde podemos incluir a los perfiles que querramos, sean modelos, maquillistas, estilistas, en fin, todo lo que se necesita para una producción audiovisual de características profesionales. Yo les voy a mostrar unos captures que él me mandó de lo que viene para finales de año con respecto a esta novedad. Y bueno, aquí está lo que les había dicho, que William me mandó. Esto es un screenshot que me mandó William. Sencillamente nosotros podemos hacer una pauta, como por ejemplo le ponemos un título, como esta que él puso en My Shots. Le ponemos un título y le decimos, bueno, vamos a hacer una fotografía en el Downtown Fashion Shoot y quiero que participen 2 personas, o Commercial Shoot on New LA Sport Facility, o Portfolio Update, que si quieres actualizar tu portafolio, entonces invitas a las personas. Sencillamente creas las pautas y las invitas, y las personas invitadas van a confirmar si quieren ir o no quieren ir. Por ejemplo, aquí
Aquí quien invita es Alexei Rivin, que él confirmó su participación, es el organizador. Luego invitaron a esta modelo que está aquí, ella cobra $60 por hora. Y luego este otro modelo que está aquí, que cobra $30 por hora, pero él no ha confirmado, esta chica sí confirmó. Y Nicolás, que también confirmó, y él va a hacerlo de forma gratuita, o sea, time for photo, significa que no va a cobrar por el trabajo, pero quiere hacerlo. Entonces aquí podemos ponerle el nombre, podemos decir qué día va a ser, a qué hora va a ser, en qué lugar va a ser, podemos marcarlo en el mapa, y la descripción de la pauta que queremos hacer. Esto es una novedad que va a tener la aplicación para finales del 2018. Ya William lo confirmó y yo se lo quería mostrar a ustedes porque definitivamente esto es una maravilla. Ahora ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Es muy simple, es sencillamente generar la usabilidad de esta app para que funcione adecuadamente. Yo sé que a mí me ven, la mayoría de las personas me ven de toda América Latina y España, y somos una comunidad, por lo menos en mi canal, somos una comunidad de más de 12.000 personas. Yo diría que el 90% son fotógrafos, y si nosotros, los 90.000, los 12.000, nos damos de alta en esta aplicación y empezamos a invitar a gente. Yo ya empecé a invitar a todas a mis colegas de trabajo y a mis colegas de todas las áreas de desempeño que salen en esta aplicación para que se den de alta, tanto en Venezuela como en otras latitudes, y decidí hacer el video porque la verdad es que sería fantástico que nosotros en Latinoamérica y en España podamos darle una usabilidad fuerte, potente a esta herramienta, que podamos usarla. Es una herramienta gratuita, como habrán visto. También pueden pagar y darse de alta con más características, pero la herramienta es gratuita en principio, y podemos utilizarla y podemos tener una penetración muchísimo más grande y muchísimo más profesional que solamente teniendo una cuenta de Instagram. Bueno, ya vieron qué maravillosa está. Definitivamente, yo sé que ustedes vieron el video y dijeron, wow, me tengo que dar de alta en esta app. Y yo estuve hablando con William y él me dijo, ¿sabes, Fernando? Yo no la he promocionado mucho en América Latina, ni en España, porque la gran comunidad de fotógrafos con los que yo trabajo están en el norte del mundo. Él es de Estados Unidos, él está basado en Los Ángeles, California. Él fue muy sincero conmigo y yo le dije, wow, William, yo te entiendo, yo voy a tratar de llenar esta app de personas de Latinoamérica, le voy a hablar a toda mi audiencia y le voy a decir que se den de alta. Tiene un plan gratuito, como ya les conté, y tiene un plan de pago, pero como verán, el gratuito funciona de maravilla. Así que lo importante es que todos nos demos de alta en ella, seas modelo, seas fotógrafo, estilista, maquillador, vestuarista o retocador. Por favor, no dejen de darse de alta en ella, no pierdan más el tiempo. Es sencillamente una de las cosas más prácticas que he conocido en mucho tiempo. Y bueno, ya sabes, mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y a mí me encanta hacer este tipo de videos porque yo sé que tú los valoras mucho. Si te ha gustado este tipo de video y quieres seguir viéndolo, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no olvides darle like, compartir, comentar y ver todos los videos que tengo para ti. Gracias por llegar hasta esta parte del video y ya sabes, practica, 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 que la práctica hace al maestro. Nos vemos en el próximo video. Chao.